Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Bueno, nos vamos a ir rápido. No se aburran los que dicen que tienen clase de sistemas biomédicos. Qué aburrido. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Sí me escuchan bien? sí, profe. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la cuestión de ruido. Vamos pues. Bueno, ahí me siguen escuchando. Sí, Ok. Vamos a empezar con la cuestión de ruido. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listos? sí, profe. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por definir qué es el ruido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a considerar que el ruido va a ser una señal no determinística. ¿De acuerdo? Eh, esta señal no puede ser relacionada con las señales de entrada de un sistema a través de la función de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir, insisto, al ruido como una señal determinística. Y como les había comentado, no la vamos a poder relacionar con las señales de entrada a un sistema a través de una función de transferencia. Es una señal aleatoria y no determinística. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de ruido. El primero que vamos a mencionar es el ruido inherente. El ruido inherente va a estar originado tanto por los elementos resistivos como por los semiconductores. Ese ruido jamás lo vamos a poder eliminar, ¿sí?, de un sistema. Jamás. Siempre lo vamos a tener ahí. Por eso es muy importante el que uno pueda seleccionar los componentes electrónicos de una manera adecuada cuando está diseñando algún equipo de medición. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor, sí. Ok, bueno, entonces ahí tenemos esto, ¿sí? Inherente, el ruido inherente va a ser originado tanto por resistencias como por semiconductores. A poder, y lo vamos a tener. Siempre va a estar presente, va a ser de naturaleza aleatoria. Nunca lo vamos a poder eliminar.
Ok, entonces vamos a empezar. Dentro del ruido inherente tenemos el ruido Johnson o ruido térmico. Este ruido Johnson o térmico se va a generar por lo que es la agitación térmica de los electrones cuando pasan a través de una impedancia, es decir, de una resistencia. ¿Sí? Esta agitación térmica de los electrones, cuando pasa a través de una impedancia, no es más que el resultado del movimiento aleatorio de cargas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ojo, la agitación térmica de los electrones a través de una impedancia va a ser el resultado del movimiento aleatorio de cargas. ¿Ok? Esto va a generar tanto un voltaje como una corriente. Si tenemos voltaje, ¿sí? El voltaje está dado como la integral en un ancho de banda de una frecuencia 1 a una frecuencia 2. Ajá. Y donde K es la constante de Boltzmann. T es la temperatura en grados Kelvin. R es la resistencia en ohms. ¿De acuerdo? Todos van a ser voltajes cuadráticos medios. De ahí que se ponga así. Todos van a ser voltajes cuadráticos medios. ¿Ok? En el caso de una corriente, bueno, lo único que tenemos que sustituir, es el voltaje. Acuérdense que el voltaje es corriente por resistencia y si quiero la corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces, bueno, podemos obtener ya sea un voltaje Johnson o térmico y una corriente también térmica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Ok. El siguiente ruido inherente es lo que se llama el ruido Schottky o ruido Schott. Este ruido Schottky o ruido Schott se va a generar, fíjense bien, se va a generar cuando una corriente pasa a través de una unión PN. ¿Se acuerdan qué elemento es una unión PN? ¿Un diodo, profe? Un diodo. Un diodo. ¿Sí? Entonces, aquí Q va a ser la carga del electrón y, bueno, dejen quitar se va a confundir con quitar. Carga del electrón.
Órale. Y bueno, ID pues es la corriente que fluye a través de la unión P. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el ruido Johnson, o ruido térmico, ruido Schottky, o ruido Schott. Entonces, ojo, el ruido Johnson se genera por la agitación térmica de los electrones cuando pasan a través de una impedancia. ¿Ok? Y el ruido Schottky se genera cuando una corriente pasa a través de una unión PN. Perfecto. Vámonos a la que sigue. El siguiente ruido es el que se conoce como ruido bursts o popcorn, así como lo oyen, palomitas de maíz. ¿Por qué? Porque se oye este ruido. Si lo amplifican y lo oyen a través de una bocina, hagan de cuenta que han escuchado cuando están haciendo palomitas de maíz y empiezan los pop, 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 pop. Bueno, pues así se oye. Entonces, por eso se le llama ruido burst o popcorn, o sea, ruido metralla o palomita de maíz. El ruido popcorn o burst está relacionado con las imperfecciones del semiconductor. ¿Sí? Este se debe a las imperfecciones del semiconductor. Si hablamos, por ejemplo, de los transistores, estos lo que van a tener es un cambio errático entre dos valores. ¿Se acuerdan de HFE? ¿Se acuerdan qué es HFE? ¿No se acuerdan qué es HFE de los parámetros H? ¿No se acuerdan de esos parámetros? Yo no mucho, profesor. ¿Eh? No mucho, profesor. No, a ver, ¿no tienen idea de lo que es el parámetro entonces? Chicos. Se utilizaba como para el diseño de transistores, no recuerdo bien, o sea... Sí, efectivamente. ¿Era una ganancia, profe? Es una ganancia, efectivamente. Cuando hablamos de una ganancia que estamos aplicando para lo que se llama la pequeña señal, ¿se acuerdan de pequeña señal? Entonces, a ver, hablamos concretamente de los transistores que tenemos una beta. La beta es la ganancia en corriente. Uy, entonces. La beta es la ganancia en corriente. Y cuando diseñábamos un amplificador en pequeña señal, beta aproximadamente la podríamos considerar como HFE, pero para pequeña señal. ¿Ok? Entonces aquí lo que sucede con este ruido metralla o ruido popcorn, palomita de maíz, lo que sucede que este valor del HFE cambia erráticamente en dos valores. ¿Ok? No sé, por ejemplo, 120, 80, no sé, son dos valores erráticos que está cambiando, 120, 80, 120, 80. Por ejemplo, entonces, ojo, esto está relacionado con las imperfecciones del semiconductor. ¿Okay? Entonces, ese ruido se genera por las imperfecciones del semiconductor. El siguiente es lo que se llama el ruido flicker o ruido 1/F. Este ruido flicker o 1/F se va a presentar
aumentar a frecuencias menores de 100. Es el resultado, ¿sí? Mientras este es debido a las imperfecciones del semiconductor, este se debe a los procesos de fabricación. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos el ruido en avalancha o ruido avalancha. Este ruido avalancha se va a generar cuando una unión PN es polarizada en inversa. Entonces aquí la unión PN se polariza en inversa. Entonces, este ruido es cuando la unión PN se va a polarizar en inversa. ¿Qué dispositivo lo polarizamos en inversa? ¿Diodo Zener? El diodo Zener, ¿sí? Entonces, fíjense, este ruido jamás se va a quitar por lo mismo que estamos comentando ahorita. ¿Por qué? Porque pues siempre va a haber, cada vez que se genere una corriente, en el caso del ruido Johnson, si hay una resistencia, bueno, al pasar la corriente a través de la resistencia, pues se va a generar ruido, ¿sí? Si hablamos del ruido Schottky o Schott, pues cuando la corriente pasa a través de la unión PN, pues también se va a generar ese ruido. Entonces, no se puede quitar. El ruido popcorn, que está relacionado con las imperfecciones del semiconductor, pues no hay ningún tipo de semiconductor que sea perfecto. Entonces, va a haber ruido. En el caso del ruido flicker, que siempre se va a generar a frecuencias menores de 100 Hz, ¿sí? Y esto resulta del proceso de fabricación de los semiconductores, de los dispositivos, pues tampoco lo vamos a poder quitar. Y cuando hablamos del ruido avalancha, tampoco lo vamos a quitar. Por eso decimos que los ruidos inherentes siempre van a estar presentes y nunca, nunca de los nunca se van a poder quitar, ¿no? De ahí el comentario que les hacía de que cuando uno diseña un dispositivo, pues siempre tiene que utilizar los dispositivos adecuados, ¿no? Lo que les he comentado siempre, si yo tengo, supónganse que yo tengo esta célula, esta es una célula, y yo quiero amplificar la célula, y la célula tiene corrientes, por ejemplo, del orden de los picoamperes, ¿sí? Pues yo no voy a utilizar un amplificador que tenga ruido, sí, por ejemplo, ruido, que sea ruido del orden de los microvolts. O sea, no me va a servir. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues la señal va a quedar totalmente sumida en el ruido del operacional, entonces, pues no me va a servir, ¿no? Si yo utilizo elementos que tengan igual ruido del orden de los nanovolts, pues tampoco me va a servir porque yo voy a medir picoamperes. Digo, serían microamperes, serían nanoamperes. O sea, pues no me va a servir. ¿Qué es lo que necesitaría? Pues yo necesitaría ruido, unos dispositivos que tengan ruido del orden de los picoamperes, pues tampoco, porque entonces prácticamente la señal sería la misma, la de ruido sería la misma de la célula y nunca podría medir absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? Pues realmente necesitaría tener elementos que fueran del orden de los femtoamperes, o sea, de 10 a la menos 15. ¿Sí? Y si esto es de 10 a la menos 12, yo necesitaría 10 a la menos 15, es decir, que tuvieran menos ruido que lo que voy a medir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante seleccionar los dispositivos cuando se está haciendo el diseño, ¿de acuerdo?
Profe, y lo que nos comentaba ayer sobre que la resistencia fuera muy grande. Sí, de hecho, cuando las resistencias son muy grandes, generan ruido, ¿sí? Debido a este ruido térmico, a este ruido Johnson. Entonces, mira, esto realmente es, o sea, esto es digamos, para entrar a la cuestión de ruido. ¿Cómo lo puedo determinar? Para eso, yo necesito tener un circuito con resistencias, si quiero medir ese ruido, y hacer todo el análisis, ¿sí? Para hacer todo el análisis, en teoría, insisto, esto de ruido, esta parte del ruido térmico, del popcorn, del flicker, de la avalancha y todo eso lo tuvieron que haber visto en amplificadores operacionales. Hay un punto donde toca el amplificador operacional de todas las características reales del amplificador operacional, en donde se toca el tema de ruido, ¿sí? Y ahí es donde se hacen los cálculos, los ejercicios correspondientes para determinar el ruido en un amplificador operacional y en todo el circuito. Ahí es donde se debería de haber hecho todo este tipo de cálculos y ahí se ve donde la resistencia, cómo mete ruido, ¿sí? Para que yo pueda hacer esto, pues yo necesito tener todas las características reales del amplificador operacional, las gráficas de ruido. Hay gráficas en los amplificadores operacionales que se llaman de corriente de ruido y de voltaje de ruido, ¿sí? Entonces, ahí vienen esas gráficas y en función a esos cálculos que se hacen, cuando se pasan esas corrientes y esos voltajes a través de las resistencias, es cuando se ve como una impedancia, entre mayor sea, más ruido mete a todo el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, la verdad no es, o sea, no es tema de esta materia, eso tuvo que haber sido en amplificadores operacionales. O sea, yo estoy haciendo ahorita, pues, el resumen de ruido en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, o sea, ok, no es tema de aquí, pero bueno, ¿cómo puedo caracterizar al ruido? El ruido lo puedo caracterizar de tres formas en los amplificadores operacionales. Cuando hablo de amplificadores operacionales, son los circuitos electrónicos. Algo que se llama el voltaje RMS, ¿sí? Algo que se llama el voltaje pico a pico y algo que se llama la densidad espectral. Son las tres formas en las cuales yo puedo caracterizar al ruido. Son, a final de cuentas, cuestiones estadísticas de la manera en que yo puedo cuantificar el voltaje o la corriente de ruido, ¿sí? Entonces, insisto o comento nuevamente, el valor RMS, no voltaje, el valor RMS, el valor pico a pico, ¿sí? Y la densidad espectral son los tres parámetros estadísticos con los cuales yo puedo caracterizar el ruido, el voltaje de ruido y la corriente de ruido. Y todo eso lo hago partiendo de las gráficas que tienen los amplificadores operacionales, hablando concretamente de amplificadores operacionales, en relación a sus voltajes y corrientes de ruido. ¿De acuerdo? Esto también se puede hacer con los transistores, sí, pero bueno, estoy tocando ya un sistema más integrado que es el amplificador operacional. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, para completar un poco más esto. O sea, así como el espectro de colores que hay, azul, verde, etcétera, 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 el ruido también se caracteriza por medio de colores. Ajá. Sin embargo, los ruidos más importantes que se utilizan para hacer todo el análisis es lo que se llama el ruido blanco y el ruido rosa. ¿Okay? Son los dos ruidos que se utilizan de una forma, pues ya prácticamente convencional. Insisto, hay ruido morado, hay ruido café, pero no, digamos, no tienen relevancia. Realmente utilizan lo que se llama el ruido blanco
y el ruido rosa. ¿Qué es lo que pasa con el ruido blanco? Lo voy a poner aquí en la misma tablita esta. Ruido blanco. El ruido blanco, fíjense bien, tiene lo que se llama una densidad espectral constante. Ese ruido blanco está distribuido de una manera uniforme en todo el espectro de frecuencias. O sea, lo tenemos en todo el espectro de frecuencias. ¿Sí? Esto es el voltaje de ruido. N de noise. Y esto todo también es logarítmico. Todo es logarítmico. ¿Sí? Entonces, este es el ruido blanco. Tiene una distribución espectral. Digo, sí tiene una distribución espectral constante. Está distribuido en todo el espectro de frecuencias. En cualquier frecuencia lo tenemos. ¿Sí? De hecho, el ruido Johnson, que comentábamos al principio, o ruido térmico, es una clase de ruido blanco. Y el otro ruido que se utiliza es lo que se llama, y esto es un breviario cultural, es lo que se llama el ruido rosa. El ruido rosa, de hecho, muchas veces al ruido flicker, que se da a bajas frecuencias, ya dijimos en el rango de 100 Hz, ese ruido rosa, en ocasiones se le llama también ruido 1 sobre F. ¿Por qué? Porque su gráfica expresa una densidad de esta manera. ¿Sí? Es una recta, no es una curva. Y realmente el ruido rosa es 1 sobre F, el ruido flicker, pero raíz. Entonces, cuando es la raíz de 1 sobre F, se le llama ruido rosa. Muchas veces se confunde el ruido 1 sobre F como el ruido rosa. Es la raíz. ¿De acuerdo? Y este es el voltaje de ruido. Entonces, estos son los dos tipos de ruido que se llegan a utilizar para evaluar cómo está funcionando un sistema cuando se presenta ruido. El ruido blanco y el ruido rosa. De hecho, no sé si se acuerdan cuando comentamos de las características dinámicas de los sistemas de medición, se decía que había que meter una señal aleatoria para hacer la prueba. Y por ahí, si no mal recuerdo, les comenté que podría ser el ruido blanco. O sea, son los dos ruidos que se utilizan, el ruido blanco y el ruido rosa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, de hecho, ahí les va. Para poder evaluar, o sea, hay un punto, cuando se hace la evaluación, hay un punto cuando el ruido blanco y el ruido rosa se juntan. Este punto, ¿sí? Se llama frecuencia de esquina. Y en este punto, la densidad tanto del ruido blanco como del ruido rosa es exactamente la misma. Y se parte precisamente de las gráficas de los diferentes dispositivos electrónicos, y lo que se busca es precisamente hacer esta intersección del ruido blanco y del ruido rosa para poder trabajar todo, porque ahí las densidades, tanto de uno como de otro, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero bueno. Ok. Bueno, entonces eso es en cuestión del ruido inherente. ¿Ok? Vamos a la parte del ruido rosa, del ruido externo, perdón. Vamos a la parte del ruido externo. ¿Qué es lo que sucede con la interferencia externa? Bueno, esta interferencia externa o ruido externo que se va a estar generando, ¿sí?
eh, es susceptible de minimizarse, ¿sí? O sea, sí la podemos minimizar prácticamente, no la vamos a eliminar del todo, tampoco se puede eliminar, pero sí se puede minimizar este tipo de ruido, ¿de acuerdo? O sea, son, sí se pueden minimizar, no eliminar completamente, pero sí se pueden minimizar. Ok, ¿cuáles son las fuentes de interferencia externa? Algo que son muy ruidosos son los circuitos, ¿de hecho? Son los circuitos de corriente alterna. O sea, yo en lo personal, y bueno, siempre lo he comentado, yo en lo personal no pongo CA, sino AC. ¿Saben qué significa CA en el medio clínico? ¿Saben qué significa CA en el medio clínico? No. No. Cáncer. CA, cuando lamentablemente a alguien en el medio clínico le dicen, tiene CA o es un CA, es cáncer. Entonces, llámese por, ¿qué será? Por una cuestión de tocar madera, en lugar de medir corriente, esto es corriente alterna, ¿no? Para nosotros esto es corriente alterna, pero bueno, los que de alguna otra forma todavía tenemos que ver con cuestiones clínicas, pues yo en lo personal no pongo corriente alterna, siempre lo pongo en inglés de AC, ¿no? Y yo lo manejo como AC, no como sea. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con estos circuitos de corriente alterna? Bueno, estos pueden producir interferencia con señales sinusoidales, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, son los que meten más problemas y más interferencia y ruido, todos los circuitos que trabajan con corriente alterna, los motores, las turbinas, los generadores, ¿sí? Son los que realmente meten demasiado ruido. Uh-huh. Las lámparas estas fluorescentes, por ejemplo, las que tenemos en la universidad, pues meten ruido, ¿no? Alguna, por ejemplo, los teléfonos celulares meten ruido, ¿eh? Cuando, por ejemplo, si ustedes hagan el experimento cuando puedan, de tener un osciloscopio en la escala más pequeña que puedan, que tenga su instrumento, acerquen un teléfono celular, hagan lo que suene y verán cómo la pantalla del osciloscopio mete interferencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una fuente externa de ruido y mi dispositivo es extremadamente sensible. ¿Por qué creen que, por ejemplo, en los aviones los siempre dicen apague su dispositivo, ¿sí? Ya llámese su teléfono celular, le dicen apáguelo, por eso siempre pónganlo en modo avión o lo ponen en modo avión, por lo mismo, porque en un momento dado, como tiene eh, instrumentos de medición de alta precisión y pueden detectar cualquier cosa, entonces pueden generar ruido y traer algún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, los circuitos de AC, ya dijimos, los circuitos que trabajan con corriente alterna, los motores, las turbinas, ¿sí? Los generadores, las cuestiones electromagnéticas, las estaciones de radio, ¿sí? Los mismos teléfonos celulares, o sea, todo eso es ruido externo que de alguna manera es captado por mi instrumento, ¿sí? En el caso, fíjense que en el caso de los circuitos de DC, son menos probables de causar interferencia, ¿sí? Ahora, a ver, antes de eso, ¿qué es lo que sucede con los circuitos de AC? Bueno, ahorita vamos a ver que estos circuitos de AC, en un momento dado,
lo que hacen es generar tanto acoplos capacitivos como inductivos, y eso hace que mi instrumento de medición tenga problemas, ¿sí? En el caso de los de DC, no, en el caso ni tienen cuestiones de acoplo capacitivas ni de acoplo inductivas. O sea, me voy a adelantar, pero estos circuitos de AC tienen acoplo inductivo y acoplo capacitivo. Ahorita hablemos de eso. Sí, entonces, esto me va a generar mucho ruido. En el caso de los DC, no tienen acoplo. No tienen ese tipo de acoplo. Sí, entonces son menos probables de que metan ruido. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros, por ejemplo, conmutamos un interruptor, es decir, lo prendemos, apagamos, lo prendemos, apagando, o sea, encendido, apagado. Fíjense que estos, sí, en el momento en que yo desconecto un interruptor, en el momento que conecto y desconecto un interruptor, lo que se van a generar es lo que se llama los transitorios. Sí, hay quien dice transientes, pero bueno, son los transitorios. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues al final de cuentas voy a generar algo así como un pico, ¿sí? Y ese pico pues va a generar ruido. De hecho, cuando ustedes trabajan con circuitos digitales, por ejemplo, que utilizan DC, bueno, ustedes ya no trabajaron con circuitos digitales. ¿Ya trabajaron con circuitos digitales? Más bien, pregunto, ¿ya trabajaron con circuitos digitales? Chicos, ¿trabajaron ya sea con circuitos digitales? Yo ¿no? Lo vi muy poquito en Filtrado, pero muy poquito. Lo dio así como brevario cultural. Yo apenas. Ok, están trabajando con tableta, ¿no? ¿O cómo están trabajando? Con una aplicación para trabajar con las tarjetas BASIC. Ajá, o sea, ¿esa tarjeta trae FPGAs? ¿O qué trae? Bueno, la verdad es que no sé eso porque físicamente nosotros no tenemos la tarjeta propia. ¿Quién les está dando la clase? Se llama Alejandro Guzmán. No, Alejandro Guzmán. ¿No coordinador con Juan Ramón? Sí, yo la metí con él antes de tenerla con Alejandro. Ajá. Con mi tarjeta. Es una Amiba 2. Y sí tiene FPGA. Ok. FPGAs. Bueno, a final de cuentas, las FPGAs, pues internamente, bueno, así se ve. Internamente tiene tanto compuertas como, no sé, por ejemplo, voy a poner una compuerta, aquí una compuerta AND, una compuerta NOR, etcétera, ¿no? O sea, tiene compuertas, ¿no? Y ustedes a través del software que utilizan hacen todas las interconexiones de las tarjetas, no sé, voy a poner una tontería, conectan esta con esta, a ver, ¿qué es esto? Bueno, déjenme poner esto. ¿Qué es esto? Es la compuerta NAND. ¿Pero qué es esto? Es un multiplex, no. Un flip-flop. Ajá, un flip-flop. Ok. Entonces, ustedes para poder meter los pulsos aquí, bueno, ahorita los están simulando, pero si ustedes agarraran y, por ejemplo, tuvieran una batería, por poner un ejemplo, tuvieran una batería, tuvieran un switch y aquí metieran a la compuerta el uno lógico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? En el momento que ustedes hacen contacto con eso,
en ese momento avientan un transitorio, ¿sí? Y entonces eso hace que la compuerta lógica trabaje mal. Entonces, a eso me refiero cuando digo que se puedan, otros factores que pueden meter ruido son los interruptores. Y eso es tanto en corriente directa como en corriente alterna. Ahí no se salva ninguna de las dos, ¿sí? ¿Qué otro puede meter ruido? No son los interruptores, los motores, las turbinas, los generadores, las propias estaciones de radio, las lámparas fluorescentes, lo que comentábamos, el tipo de lámparas que hay en la universidad. Y en alguna ocasión, a ver, a alguien de ustedes les tocó armar un circuito con amplificadores operacionales físicamente? No. ¿A alguien le tocó? No, probé. ¿O ya no? No. Ya no. No. Bueno, de Lourdes Cortés García, sí que Lourdes Cortés García, sí que, si trabajaste o no trabajaste con algo físico. Pero bueno, sí llegaron a trabajar con protoboards. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a continuar. Si no hay preguntas. Profe, se debe, por ejemplo, cuando tenemos un equipo, un instrumento y a las terminales, los cables, hay que trenzarlos para evitar el ruido que se mete por la capacitividad que se genera entre los terminales. No es por la cuestión capacitiva, es por la cuestión electromagnética. Eso lo vamos a ver eso viene a ser circuitos para evitar o disminuir tanto el ruido como la interferencia. Sí, efectivamente, es lo que se llama los pares cruzados. Sí, eso es una forma de evitar que haya más ruido del debido. Uh-huh. Eso que tú acabas de comentar es muy socorrido cuando se está tomando un electrocardiograma y hay mucho ruido, hay mucha interferencia. Entonces, eso es demasiado socorrido en la cuestión hospitalaria, las personas que saben de eso. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la luz fluorescente, la radiofrecuencia, los hornos eléctricos, por ejemplo, también. Profe, ¿y en las gasolineras qué pasa cuando alguien utiliza su teléfono? Mira, realmente eso es un mito. ¿Me permiten tantito? Permítanme Sí. tantito. Listo. A ver, Sí, profe. Alitzel, tú me preguntabas sobre los teléfonos y la gasolinería. Sí. Bueno, mira, al respecto, por precaución, o lo apagas o que no suene ahí el teléfono. Sin embargo, se han hecho experimentos en donde el teléfono celular lo meten en un ambiente saturado de los gases que desprenden las gasolinas y se ha visto que no explota, ¿eh? Se ha visto que no explota. O sea,
final de cuentas, el teléfono celular está, ok, si bien, bueno, hoy en día ya hay algunos que se meten al agua y no les pasa nada, si bien está muy sellado, entonces tendría que estar súper, pero así súper cargado, y te digo, no, ya tiene algún tiempo que precisamente alguien se hacía esa pregunta, ¿qué pasa cuando suena un teléfono celular en una gasolinería? ¿Puede explotar? No, no puede explotar. O sea, la posibilidad es muy remota, ¿sí? Eh, Tendrías que tener más bien que se generara un chispazo, y pues no es tan fácil que se genere un chispazo en un teléfono celular, ¿sí? Porque pues están sellados. Donde sí es, donde sí es un ambiente propicio para que haya una explosión, por ejemplo, es en los quirófanos. ¿Con qué? Con algo que se llama las unidades electroquirúrgicas. Las unidades electroquirúrgicas se llevan por ahí, ¿cómo se llama? Instrumentación de uso quirúrgico terapéutico. Les tendrán que hablar de las unidades electroquirúrgicas, y este tipo de instrumentos, las unidades electroquirúrgicas, sirven para cortar y coagular tejido. La densidad de potencia que manejan son muy altas, o sea, son voltajes del orden de los 200, 300 volts, o sea, pero más que voltaje, se maneja watts. Entonces, manejamos diferentes señales para corte y para coagulación. Para corte es importante, para que se genere el corte en el tejido, es importante que la forma de onda sea una onda senoidal pura. En el caso de la coagulación, no. En el caso de la coagulación pueden ser ondas senoidales pero amortiguadas. Entonces, no importa mucho la forma de onda en la coagulación. En el corte sí. ¿Qué es lo que sucede? Como manejan potencias muy altas, 80 watts, 150 watts, dependiendo qué es lo que están cortando o coagulando. Y si, por ejemplo, tenemos las máquinas de anestesia, que estamos hablando de una cuestión quirúrgica, y tenemos las máquinas de anestesia en donde se manejan todos los agentes anestésicos, o sea, todos los gases con los cuales se produce, vamos, la cuestión anestésica, sí, ahí sí hay problemas. Ahí sí, como son chispazos, lo que se genera, sí, ahí sí se puede haber una cuestión explosiva, ¿sí? Pero estás hablando del quirófano, donde estás manejando una chispa eléctrica. De hecho, espérenme tantito. De hecho, para la cuestión de, nada más así como breviario cultural también, para la cuestión, por ejemplo, imagínense, esto es tejido, ¿no? Esto es el tejido. Y entonces, para poder producir el corte, yo lo voy a poner así. Eso sería el tejido ya. Entonces, para producir el corte, ¿sí? Se utiliza lo que se llama el pensilete, que no es más que un electrodo, ¿sí? Que tiene forma de lápiz, por eso se dice pensilete. El tipo de hoja o de electrodo que se utiliza, pues depende mucho de la cuestión quirúrgica que se quiera hacer. Y ustedes lo que hacen es acercan, por ejemplo, supónganse que este es el electrodo, y lo que hacen es generar un arco eléctrico. Aquí se genera un arco eléctrico de muy alta densidad. Entonces, como se está generando un arco eléctrico en todo esto para producir el corte, y el ambiente está enrarecido con todos los agentes anestésicos que se trabajan, y además las máquinas de anestesia utilizan oxígeno, ¿sí? Entonces, todo ese ambiente es propicio que cuando se tenga todo lo que es el arco eléctrico, ¡pum!, haga una explosión. Ahí sí, para que veas. No tanto en una gasolinería, pero en un quirófano sí. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, igual, breviario cultural, es importante que en un quirófano siempre se tenga extractores de todos los gases
tanto a nivel de piso como a nivel de techo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los agentes anestésicos? Ya parece algo más que instrumentación. ¿Qué pasa con los agentes anestésicos? Los agentes anestésicos, su peso molecular es grande. Entonces, lo que tiende a pasar con los agentes anestésicos, uno pensaría, son volátiles, y son volátiles, claro que son los agentes anestésicos son volátiles, pero uno pensaría, entonces están flotando en el ambiente. No, no es cierto, no están flotando en el ambiente, se caen al piso, caen al piso, caen al piso por su peso molecular alto. Hace tiempo precisamente yo me involucré en un estudio de esta naturaleza porque los médicos, a los anestesiólogos, decían que en el ambiente andaba flotando todos los agentes anestésicos, y entonces necesitaban mayor número de vacaciones. Y bueno, yo tuve que entrar por una cuestión de biomédica, y tuve que hacer todo el estudio, todo el análisis de todos estos agentes anestésicos, y a final de cuentas la cuestión es de que tienen un peso molecular grande y por lo tanto todas las moléculas caen al piso. Por eso es importantísimo que siempre haya un extractor a nivel de piso y también un extractor a nivel de techo, ¿no? Entonces, con eso no hay ningún problema. Sin embargo, a pesar de que están estos extractores y en un momento dado es una atmósfera en el quirófano rica en oxígeno, y con estas chispas eléctricas se puede producir una explosión. Ahí sí definitivamente. Y de hecho, ahorita que estamos hablando de las cuestiones de las unidades electroquirúrgicas, estas unidades electroquirúrgicas, como trabajan con radiofrecuencia, o sea, con frecuencia muy alta, lo que sucede es que meten muchísima interferencia, pero muchísima interferencia en los monitores cuando se está detectando el ritmo cardíaco, ¿sí? O la señal electrocardiográfica, meten muchísimo ruido. ¿Hay una forma de disminuirlo? Sí, hay una forma de disminuirlo, pero de entrada, si no están bien aterrizados las unidades electroquirúrgicas y los monitores, no, hombre, meten un ruido, pero bárbaro, pero espantoso. No se ve en ningún momento la señal electrocardiográfica, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, ¿sí me oyeron todo esto o no? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, vale. Eso es en la cuestión del ruido externo, ¿no? Entonces ya quedamos que el mayor ruido que se genera es por las cuestiones de corriente alterna, por los motores, por las luces fluorescentes, por la radiofrecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que acabamos de comentar. Bueno, entonces, eso es en cuestión del ruido externo. Ok, entonces, vamos a lo siguiente. No, esto no. Oh. Espérenme, ¿por qué pasa esta cosa? Ok. Fíjense bien, ¿cuáles son los mecanismos de acoplo de las fuentes externas? Ojo aquí. Esto está interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que me puede producir precisamente todo ese tipo de ruidos e interferencias? Ya comentamos qué es lo que hay, o sea, los motores, los lámparas fluorescentes, etcétera. Pero a ver, prácticamente vamos a tener tres formas de que se genere el ruido o la interferencia. Uno es por el acoplo inductivo. Vamos al principio. Uno es el acoplo inductivo. Ahí está. El acoplo inductivo es
o acoplo electromagnético, inductivo o electromagnético. Sí, entonces esto es acoplo inductivo o electromagnético. Fíjense bien, aquí lo que se está presentando en este circuito, el primer circuito que se está presentando aquí es un circuito que se está aplicando una señal alterna, ¿sí? O sea, una señal de AC a una carga, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, yo lo que tengo representado aquí con ETH es el voltaje de Thevenin y ZTH es la resistencia de Thevenin. Entonces, ahí lo que se está representando con SETH y ZTH es el equipo de medición. Ahí se está representando el equipo de medición. Eso que está en líneas puntiagudas es mi equipo de medición. Y lo que estoy haciendo es, pues, medir una carga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, fíjense bien. Si los circuitos están suficientemente cerca, ¿sí? Se puede generar esto que se llama una inductancia. Esto es una inductancia mutua. Ojo, no significa, o sea, aquí ya quedó representado, pero esto es, y lo voy a poner aquí abajo, esto es como si yo tuviera aquí mi fuente de AC, mi carga a la cual estoy alimentando un motor o lo que sea, y por otra parte tengo mi instrumento de medición, ¿sí? Que estoy checando, midiendo, pues algo en una carga. Esta sería ZL. Se verían así originalmente, pero por la cercanía de esta parte con esta parte, ¿sí? Con esa cercanía se puede generar lo que estoy aquí circulando, que es la inductancia mutua, ¿sí? No es que tengan una inductancia mutua, es que se genera la inductancia. ¿De acuerdo? Entonces, por la cercanía de esta sería, vamos a ver, este es un circuito de potencia. Es un circuito de potencia. Y este es mi circuito de medición. Entonces, si yo acerco mi circuito de medición a si lo pongo junto a un circuito que está trabajando, por ejemplo, un motor, por la cercanía, y lo estoy poniendo aquí con rojo, por la cercanía se va a generar esta inductancia mutua, esta que le voy a poner M, donde M es la inductancia mutua entre mi equipo de medición y el circuito que está proporcionando la potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, al estar juntos se genera esa M, que es una inductancia mutua, y entonces esto significa que hay una corriente I, que induce, ojo, induce un voltaje de interferencia, o sea, esta corriente I induce un voltaje de interferencia que le vamos a llamar en modo serie. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso de voltaje de interferencia en modo serie? O sea,
se va a generar un voltaje de interferencia y que se va a representar como una fuente de error, ¿sí? Y en la cual estoy llamando voltaje en modo serie. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje en modo serie, aquí tenemos su ecuación, será la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta? No te escuché. ¿Qué cerca deberían ser los equipos? Bueno, ahí sí depende, no sé, por ejemplo, en muchas ocasiones, con que tú estés, por ejemplo, unos 2 metros, 3 metros de separado, te puede generar esa inductancia mutua, ¿eh? O sea, si tú estás, pues, lo relativamente cerca de 10 centímetros, 15 centímetros, claro que la vas a tener la inductancia mutua, se va a generar la inductancia mutua. Cuando tú tienes, por ejemplo, 3 metros de separación, ¿sí? Es factible que tengas esa inductancia mutua. Nuevamente, breviario cultural. ¿Ustedes conocen lo que son los audiómetros? ¿Saben lo que es un audiómetro? A ver, chicos, ¿saben lo que es un audiómetro? Yo no, profe. Ok, un audiómetro me sirve para hacer las pruebas auditivas, ¿sí? Para ver qué tanto está oyendo la persona, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede con un audiómetro? Bueno, un audiómetro, lo voy a poner aquí, malamente. Hagan de cuenta, esto es una cabina. Es una cabina que está acondicionada para que el paciente que está aquí adentro no oiga absolutamente nada del ruido externo, ¿sí? De hecho, cuando ustedes meten se llaman cámaras anecoicas, así tal cual, cámara anecoica. Entonces, ustedes cuando se meten a una cámara anecoica, cuando está perfectamente hecha, ustedes no oyen absolutamente nada dentro de la cabina, no oyen absolutamente nada. Es más, se siente, no sé, es una sensación muy, muy particular porque no oyen nada. De hecho, hasta tienen que gritar si están hablando ustedes porque parece ser que no es lo suficientemente fuerte su voz para que las otras personas lo oigan. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa cámara anecoica? Sí, está perfectamente realizada. De hecho, la cámara anecoica debe tener una jaula de Faraday y diferentes materiales que absorben el sonido, ¿sí? Pero bueno, dejémonos en una cabina, ya no cámara anecoica. Entonces, la persona se pone unos audífonos, ¿ok? Y la persona que está fuera de la cabina maneja lo que es el audiómetro. Y este audiómetro lo que hace es mandar tonos de diferentes frecuencias. ¿Sí? Tonos puros, ¿sí? De diferentes frecuencias. Entonces, dependiendo de los tonos que me mande el audiómetro, el paciente dice sí, o sea, adentro hay un interruptor que el paciente lo tiene en su mano y cada vez que el técnico o el médico manda el tono,
el paciente debe de decir si lo oyó o no lo oyó. Simplemente aprieta un interruptor y cada vez que el técnico le dice, a ver, ¿escuchó? Él dice, aprieta un interruptor que sí o que no. ¿Sí? Entonces, en eso consiste. Y lo que se saca es un patrón para ver cómo está de dañado o de bien su oído. Para eso se utilizan las cuestiones de audiometría. Estos audiómetros son muy sensibles también, por lo tanto, ¿no? Entonces, a mí me sucedió en una ocasión de que, bueno, tienen tanto audífonos el paciente como el técnico. Y entonces, pues ahí debemos tener muy bajo nivel de ruido y cosas por el estilo, porque se mandan los tonos puros. Y esos tonos puros son de diferentes frecuencias. Recuerden que tenemos un nivel de audición nosotros, ¿no? ¿Cuál es lo más que podemos escuchar en frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia que podemos escuchar? La máxima frecuencia. ¿En qué rango anda la frecuencia de audición? Chicos, ¿en qué rango anda? ¿No? ¿En qué rango? Que no pasen frecuencias de mayores a 23 Hz. No, ¿cómo crees? O sea, 20 Hz. No, o sea, estamos hablando de kilohertz. O sea, son frecuencias... como 20.000 Hz. 20 kilohertz es más que en teoría podemos escuchar. Ya más de kilohertz, pues no sé, la verdad, o sea, ese es el parámetro. No sé si hay alguien que lo pueda escuchar más, ¿no? Pero lo más que podemos escuchar son 20 kilohertz. Entonces, como todos los tonos que son en el orden de los kilohertz, se hace el patrón, se hace todo el patrón de audio y bueno, ya se dice el paciente si escucha en este rango, en este no, etcétera, etcétera. ¿Para qué se hace eso? Para poner las famosas ayudas auditivas, los aparatos que luego traen personas que ya no oyen muy bien. Pero bueno, entonces, fíjense, ahí va la cuestión que hace rato Héctor preguntaba de la distancia. Entonces, permítanme, déjenme borrar todo esto. Ok, ustedes imagínense, este es un piso así de hospital, en donde hagan de cuenta, por poner un ejemplo, tercer piso, en el tercer piso está la cabina, están las pruebas audiométricas. En el cuarto piso, no sé, hay otro servicio, el que sea. ¿Sí? Entonces, sucedió que el audiólogo, el técnico y el médico audiólogo decían que se oía una interferencia en la cabina, en los audífonos. Y bueno, yo fui a ver esa situación y sí, efectivamente, se oía un ronroneo en la cuestión de los audífonos. Ajá. Pregunta número 1. Si oyen un ronroneo en los audífonos, ¿qué piensan? Como futuros ingenieros biomédicos, ¿qué piensan? ¿Qué piensan si oyen un rrr en los audífonos? ¿Qué piensan? ¿Qué pensarían? A ver, ¿quién contesta? ¿Qué pensarían? ¿Un ronroneo? Sí, hay un ronroneo en los audífonos.
en los audífonos que utiliza el paciente. Eso pues no puede ser bueno, porque imagínate, o sea, de por sí los pacientes que entran ahí se presume que tienen problemas auditivos y pues aparte vas a tener un ruido. ¿Qué pensarían? ¿Qué harían ustedes al respecto? ¿Qué es lo primero que verían? ¿Qué es lo primero que verían? A lo mejor que hay interferencia. Sí, o sea, hay una interferencia, pero, o sea, sí, o sea, está la interferencia. Como ingeniera, ¿qué harías? ¿Qué deducirías al respecto? ¿Qué deducirían? A ver, chicos, ¿qué deducirían? ¿Qué harían, pues? A ver, vamos a preguntarles, ¿qué harían? Creo que sería cuestión de descartar cosas, ¿no? A lo mejor primero revisar los audífonos o sustituirlos por otros. Y si sigue el ruido, pues entonces, primero quitar, a lo mejor revisar primero los cables, que no haya ningún problema. Ok. Sustituir por otros audífonos y si sigue el ruido, pues ya es externo. Buscaríamos otra, pues ahora la fuente de... ¿Y dónde crees que estuviera la fuente de interferencia? Es que no alcanzo a leer qué puso ¿En dónde? En los pisos de arriba. Servicio. ¿Ruidos de otro equipo, profesor, que están ocupando en ese momento? Exactamente. Obvio que es algún equipo por ahí el que me está metiendo esa interferencia. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿dónde está el equipo? En un hospital, pues es bastante grande, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el equipo? Bueno, pues ante lo que decía ahorita su compañero de decir, bueno, a ver, checamos el cableado, checamos los audífonos, el mismo aparato hay que checarlo, ¿sí? Entonces, sucedió una cosa muy chistosa, lo voy a poner aquí. Cuando ustedes se ponían los audífonos aquí, había ruido. Caminaban un poquito y disminuía el ruido. Caminaban más para allá y el ruido se acababa. Sí. Entonces, dices, wow, ¿para dónde está el ruido? Entonces ahí uno se las tiene que ingeniar y decir, a ver, aquí no hay ruido. ¿Qué pasa si me regreso? ¿Qué pasa si me voy para allá? ¿Hay ruido? ¿Qué pasa si me vengo para acá? ¿Hay ruido? Bueno, de esa forma, y yéndome de un lado para otro, me pude percatar que había una zona donde había ruido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Dije, bueno, pues vamos a ver. Tengo que ir tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo para en un momento dado, ver por dónde está el ruido, ¿sí? Y ahí está lo que me comentabas hace un rato, Héctor. ¿Qué tan distante o qué tan cerca debe de haber para que se genere un ruido? ¿Sí? Pues estamos hablando que del tercer piso al cuarto piso, estás hablando prácticamente como de por la altura del hospital y todo eso, el grosor del piso, etcétera, como de 3,5 metros. ¿Sí? Y el equipo que estaba induciendo el ruido no era más que un refrigerador común y corriente que lo utilizan para tener algunos medicamentos frescos. Entonces, era el motor
el motor de un refrigerador el que me estaba induciendo el ruido. ¿Sí? Entonces, no importa que estés a 3 metros o a 10 metros, si la interferencia es lo suficientemente fuerte, ¿sí? Te genera el ruido. Entonces, ¿de qué depende esa inductancia mutua? Pues va a depender, ahora sí, siguiendo esto de la distancia, pues va a depender mucho de la geometría de los dos circuitos, ¿sí? De la separación, sí va a depender de la separación definitivamente, pero también qué tan cerca estoy de uno de otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en donde se trabaja lo que es todos los medicamentos empleados en medicina nuclear, lo que se llaman las fuentes radioactivas, ¿sí? Las sustancias radioactivas que llegan a manejarse en medicina nuclear. El área donde está el cuarto ese de medicamentos que manejan lo que se llama toda la cuestión de elementos radioactivos, debe estar perfectamente con paredes de plomo de cierto grosor. Imagínense, paredes de plomo de cierto grosor. Donde se trabajan la resonancia magnética, pues deben de tener, aparte de jaulas de Faraday, deben de tener las paredes emplomadas también para evitar que tanto esos equipos generen interferencia como a ellos les generen interferencia. ¿Sí? Entonces, sí hay todo un protocolo en la cuestión médica. Estoy hablando completamente en la cuestión médica porque es lo que conozco. ¿Sí? Entonces, en ese sentido. Pero bueno, y bueno, lástima que no estamos de manera presencial, pero hay muchísimas anécdotas por contar al respecto. Bueno, ¿algo más por ahí? ¿Algo más? Bueno, nada más para... Sí, pero yo lo comentaba a la distancia. Perdón, yo comentaba lo de la distancia porque en alguna ocasión, cuando ¿Sí? todavía estaba normal las clases, llegué a ir a la fiesta de la resonancia magnética que tiene la UAM. Entonces, ¿sí? Desde una distancia cercana, ni siquiera había entrado, te sientes mareado. Entonces yo digo, bueno, por la inductividad que genera el campo magnético, la distancia imagino que debe ser considerable si uno coloca otro equipo, ¿no? Sí. Sí, de hecho, fíjate que, por ejemplo, en la cuestión si vamos concretamente a la cuestión de la resonancia, insisto, la resonancia debe tener su jaula de Faraday y las paredes deben de estar emplomadas, o sea, algunas cosas. Pero si tú llegas a pasar por una resonancia que está metida en un cuarto común y corriente, que no debe ser, sí, y tú llegas a pasarse y llevas algo de metal, te lo jala. Aunque tú no estés adentro de la resonancia, te lo jala. De hecho, hay accidentes que han sucedido precisamente cuando, por ejemplo, llevan a algún paciente, bueno, a mí me tocó ver eso, cuando llevan a algún paciente para hacerle algún estudio en la resonancia, como siempre el campo magnético está, le llaman elevado, como siempre está el campo magnético presente, ¿sí? Iba entrando el camillero ingenuamente con la camilla metálica y pues salió volando la camilla, o sea, el magneto de la resonancia se lo atrajo y el pobre paciente salió volando, ¿no? Entonces, sí son campos magnéticos fuertes, por ejemplo, en el caso de la resonancia, electromagnéticos fuertes. Y por eso hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? O sea, todo lo que manejan cuestiones fuertes de corriente alterna te va a generar un ruido tremendo. Pero bueno, ahí queda esto. Entonces, de acuerdo, finalmente lo que les había comentado, que es importante la geometría de los dos circuitos para la inductancia mutua que se forma. Y también hay otra cosa importante, que el acoplo
inductivo, ¿sí? Puede ocurrir o puede darse aun cuando el circuito de medición, o sea, mi instrumento de medición, esté completamente aislado de la Tierra. ¿Ok? Entonces, se puede dar aunque haya un aislamiento de la Tierra de mi circuito de medición. Siempre se puede dar el acoplo inductivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en cuestión del acoplo inductivo. Vamos al siguiente. Me pasé. Fíjense que la otra forma de que se pueda inducir el ruido o la interferencia es lo que se llama el acoplo capacitivo, ¿sí? Acoplo capacitivo o electrostático. Entonces, este es el acoplo capacitivo o electrostático. Es la otra forma en que se genera ruido o interferencia. Fíjense bien. Ya saben, lo que está encerrado entre líneas punteadas, ETH es el voltaje de Thevenin, CTH es la resistencia de Thevenin, y aquí lo que estamos midiendo es una carga también. O sea, con mi instrumento de medición tengo una carga, ¿ok? Entonces, lo voy a resaltar aquí. Todo esto, no sé si se alcanza a ver lo rojo que se está poniendo. Todo esto corresponde a mi circuito de medición y a la carga que estoy midiendo. Todo esto. Y aquí lo que está pasando es que tengo un cable de alimentación, ¿sí? De corriente alterna, 120 volts, 60 Hz, y una tierra. Entonces, hagan de cuenta que tengo cerca del cable de alimentación mi instrumento de medición y cerca de la tierra. O sea, aquí en estos dos, pues están los 120 volts. Y aquí tenemos mi instrumento de medición. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, fíjense bien, aquí lo que sucede es que se van a formar capacitancias, por eso es un acoplo capacitivo, se van a formar capacitancias entre lo que es, fíjense bien, vamos al punto A, observen todos el punto A. Se va a formar una capacitancia entre el cable, ¿sí? Y mi terminal en donde se está de mi instrumento de medición. O sea, este es un cable, este vendría a ser el cable de mi instrumento de medición, ¿sí? Este sería el otro cable de mi instrumento de medición, que no tiene nada que ver, físicamente, no tiene nada que ver con el cable de alimentación de 120 volts. A ver, es importante que vean eso. ¿Sí se ve eso o no? ¿Sí se entiende cómo está la cosa? Chicos, ¿sí se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, entonces, a ver, es como si yo tuviera aquí dos cables donde llevo los 120 volts y aquí, por alguna razón, tengo mi instrumento de medición y aquí estoy haciendo la medición. Eso se vería de esa forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí lo que está pasando que entre mis terminales con las que estoy midiendo y la terminal de 120 volts se forma una capacitancia, que en este caso sería de A a B, es una capacitancia formada entre lo que es el cable de alimentación y mis cables o terminales con las cuales estoy haciendo la medición de una carga.
¿De acuerdo? Entonces, estas serían mis terminales de señal. Vamos a ponerlas así para diferenciar. Estas son las terminales de la señal. ¿Sí? Y los otros son del cable, los gruesos. Entonces, fíjense, se va a formar una capacitancia entre el cable de alimentación de 120 volts y una de las terminales de mi equipo de medición. Y se va a formar otra capacitancia, ¿sí? Se va a formar otra capacitancia entre se va a formar otra capacitancia entre lo que es las terminales y el cable de alimentación. Esta es la otra terminal. A ver. Vamos por partes. Entre A y B se va a formar una capacitancia. A corresponde al cable de alimentación. Y B corresponde al cable de medición de mi instrumento, cable del instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos entre A y B una capacitancia. Y se va a formar otra capacitancia, nuevamente, pero ahora entre D y E. Entre los puntos D y E, o los nodos D y E, si lo quieren ver así. ¿Sí? D vuelve a ser mi cable de alimentación. Y E es el otro cable del instrumento. Imagínense las puntas de un multímetro que tiene dos cables. Entonces, ahí se forman esas dos capacitancias, C1 y C2. Pero, aparte, tenemos otras capacitancias. Una capacitancia llamada C1E y C2E. Esas capacitancias se van a formar entre B, vamos a poner entre B y C, se va a formar la capacitancia C1E, y entre E y F se va a formar la capacitancia C2E, entre E y F, que corresponden, ¿sí? C corresponde al cable de tierra, B, no, ya no se ve eso, ¿verdad? No, ya no se alcanza. ¿Ustedes alcanzan a ver en la pantalla? Ya no se alcanza a ver, ¿verdad? Ya no se ve, profe. Ya no se ve, Ya ¿verdad? no. Ya no se ve. Ya no se ve. Entonces, ok. ¿Sí se alcanza a ver B y C y E y F? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces C, lo voy a poner acá arriba. C corresponde al cable de tierra y B corresponde a mi terminal del instrumento. O bueno, le voy a poner el cable del instrumento. En el caso de C2E, E es el cable del instrumento. Perdón por amontonar tanto. Cable del instrumento. Y F es cable de tierra. Entonces, fíjense que se están formando esas capacitancias. Llamémosle, son capacitancias, pues parásitas a final de cuentas. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que esas 4 capacitancias
C1, C2, C1E, C2E, esas 4 capacitancias son proporcionales a la longitud, ¿sí? De donde está el circuito, o a la distancia, no longitud, son proporcionales a la distancia donde está teniendo el circuito de medición, ¿sí? Y déjenme comentarles que sí pueden ser bastantes metros, ¿no? Más de 10 metros lo pueden tener eso que se está induciendo, esa cuestión capacitiva. De hecho, nada más como comentario, les diré que entre los orificios que tienen los protoboards donde arman circuitos, se pueden formar capacitancias parásitas. Supongamos que esto es el protoboard. Acuérdense cómo están los protoboards, tienen puntitos hoyitos por acá, hoyitos por acá, hoyitos por acá, hoyitos por acá. Entre este y este se pueden formar capacitancias parásitas. Así se llaman, capacitancias parásitas. Y cambiar, pues, el resultado de lo que ustedes están esperando. Entonces, fíjense bien, vamos a calcular lo que se llama el voltaje en modo serie. Ya dijimos, el voltaje en modo serie se dice en serie porque está en serie con el circuito. Por eso se llama voltaje en modo serie, está en serie con el circuito. Y hay algo que se llama también voltaje en modo común. ¿Se acuerdan o alguien les dijo algo del voltaje en modo común? ¿Alguien les dijo algo del voltaje en modo común? ¿Nadie? No me acuerdo, profe. ¿Alguien que se acuerde qué es el voltaje en modo común? ¿Alguien que se acuerde qué es el voltaje en modo común? Lo único que me acuerdo, profe, era que se utilizaba para eliminar ruido. El voltaje en modo común se utilizaba para eliminar ruido. Bueno, a ver, ¿como cuál voltaje en modo común? Refirámonos un poquito a los amplificadores operacionales. Lo voy a poner aquí. A ver. Pregunta, ¿cuánto vale B0? ¿Cuánto vale B0? Bueno, son dos preguntas. Una, ¿qué configuración es esa? Dos, ¿cuánto vale B0? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale B0 y qué configuración es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso, chicos? A ver, Blanca, ¿andas por ahí, Blanca? ¿Blanca Reyes? Blanca Reyes no está.
Alitzel, ¿andas por ahí? Sí, profe. ¿Cuánto vale B0 y qué configuración es esa? ¿Mm? Es un restador, ¿no, profesor? Es un circuito que te hace la resta. ¿Cuánto vale B0? Pues sería B1 menos B2. Cero. Claro que no. Te hace la resta, te hace la diferencia de dos señales de entrada. Esto, al final de cuentas, esta parte es un voltaje diferencial. En modo diferencial. Un voltaje en modo común es aplicar de manera simultánea a las dos terminales de entrada el mismo voltaje. Eso significaría que yo tengo que hacer que B1 sea igual a B2 o que B2 sea igual a B1. Y lo que tengo que hacer es cortocircuitar las dos terminales de entrada, ¿sí? Y aplicar un voltaje no. Aplicar un voltaje en las dos terminales de entrada de manera simultánea. ¿Oh? ¿Qué pasó? Tengo la goma. Entonces aplico de manera simultánea a las dos terminales de entrada y eso se llama voltaje en modo común. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valdría B0? En términos de voltaje en modo común. ¿Cuánto valdría? ¿Cero? De forma ideal, B0 es 0. De forma real, B0 es diferente de 0. El voltaje en modo común, precisamente, son los parámetros que se tienen que hacer para ver qué tan bueno es mi amplificador para rechazar señales iguales. Y sí, efectivamente, con el voltaje en modo común, yo puedo disminuir el ruido. ¿Ok? Entonces, hay algo que se llama el CMRR, relación de rechazo en modo común. Para obtener el CMRR, tengo que encontrar el voltaje en modo diferencial y el voltaje en modo común. ¿No lo vieron eso en los operacionales? Ya ni les pregunto, porque yo creo que no. Pero bueno. Ok. Entonces, vamos a... Ok. Fíjense bien. Aquí lo que está abajo. Los potenciales en B van a estar determinados por las trayectorias ABC y los potenciales en E van a estar determinados por las trayectorias DEF. ¿Ok?
Entonces, por el momento, para encontrar cuánto es el potencial en B y cuánto es el potencial en E, vamos a ignorar por el momento esta fuente de voltaje de Thevenin, o sea, para no entrar y que se complique más la ecuación. Entonces, ¿copiaron el diagrama? ¿Copiaron este diagrama? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces fíjense, ahí está el potencial de en B, pues bueno, es que es un divisor de capacitores, pero en términos de la frecuencia, ¿sí? Y el potencial o el voltaje en E también es exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí se está poniendo que el voltaje de interferencia en modo común es el voltaje que se tiene en E, ¿sí? Y el voltaje de interferencia en modo serie es la diferencia de BB menos BE. Ustedes me dicen si están copiando las ecuaciones. Sí, yo estoy copiando. Ok, ustedes me dicen. Vuelvo a repetir, estos potenciales, estos voltajes, se obtienen, ¿sí? Sí, no considerando el voltaje TH, el voltaje de Thevenin. O sea, así se sacan sin considerar el TH. Por el momento, lo ignoro. Para simplificar las ecuaciones. Ustedes me dicen, ¿ya? Ya, profe. Ya. Ok,
Ok, bueno. Ahí ya tenemos el voltaje de interferencia en modo común y el de interferencia en modo serie. Son los dos voltajes de interferencia que se van a estar presentando en los circuitos, ¿sí? El de modo común y el de modo en serie. Lo que les digo, el de modo común ya dijimos, se aplica el mismo voltaje simultáneamente y el voltaje en modo serie aparece precisamente en un circuito en serie del circuito, como si fuera un elemento más del circuito, en serie. Por eso se llama voltaje en modo serie. Entonces, fíjense bien, el voltaje en modo serie sería cero si hubiese un balance perfecto entre las capacitancias de acoplo, es decir, C1 igual a C2 y C1E igual a C2E. Si fueran iguales, entonces sí el voltaje en modo serie sería cero y tendríamos menos ruido. Sin embargo, esto en la práctica pues no es viable, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a que siempre va a haber desbalances. ¿En qué sentido? Bueno, pues que las distancias, pues va a haber diferencias de las distancias. Voy a poner esto, ustedes imagínense, aquí tengo un cable de alimentación, el cable ese que estaba, y por acá va a andar mi terminal haciendo esto, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pues hay siempre va a haber distancias diferentes entre lo que es el cable de alimentación y la terminal o el cable de mi equipo de medición. Entonces, debido a ese tipo de distancias que son diferentes, pues nunca se va a lograr esto. Nunca se va a lograr esto. Nunca. No se va a lograr esto. Entonces, pues realmente BCM, voltaje en modo serie, siempre va a ser diferente de cero en la práctica. De forma teórica se puede, pero en la práctica no. ¿Ya se cansaron? A ver, ¿ya se cansaron? No, solamente que es mucho procesamiento de información, profe. Sí, o sea, sí es mucho procesamiento de información, pero, o sea, a final de cuentas, pues de alguna u otra forma, algo sí se hubiese comentado. Les digo, el que se presta mucho para trabajar toda esta cuestión son los amplificadores operacionales. Ahí se presta muchísimo para todo esto. De hecho, cuando yo en lo personal doy el curso, déjenme comentarles una cosa, circuitos electrónicos 1, circuitos electrónicos 2, circuitos de interfase, electrónica 1, 2 y 3 del área de electrónica, su servidor fue uno de los que hizo la modificación de todos los planes de estudio. Entonces, por eso lo sé. Entonces, y aparte de que los he dado. Pero, por ejemplo, en el caso de los amplificadores operacionales, concretamente circuitos electrónicos 2, yo divido todo el temario en 3 temas principales. El amplificador operacional ideal, el amplificador operacional real y las aplicaciones. Y de hecho, las aplicaciones las voy diluyendo, las voy metiendo en los otros 2 temas. Entonces, no es que siga al pie de la letra así, o sea, sí en el amplificador operacional ideal, pues hay que poner los principios de funcionamiento, cómo sacar las ecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí ya voy metiendo también aplicaciones para ir haciendo los ejercicios, ¿no? O sea, una aplicación interesante, pues es el famosísimo amplificador de instrumentación. Todos lo conocemos, el amplificador de instrumentación que está formado por 3 amplificadores operacionales, pero no necesariamente. Lo podemos formar solamente con 2 amplificadores operacionales. De hecho, como información, ahora que estuve de sabático, escribí un libro para circuitos eléctricos de puros problemas.
de todos sabores y colores, no es ninguna copia de ningún libro, no es copia de ningún libro. Yo generé con otra persona los problemas, ¿sí? Buscando siempre que los resultados fueran totalmente enteros, o sea, no que quedara 1.31, 20.50, no, son valores enteros. Solamente uno o dos problemas sí ya no se pudo hacer eso, sí quedan un decimal, pero de ahí en fuera todos los problemas son valores enteros y hay un capítulo de amplificadores operacionales, precisamente, ahí, ajá, pero en la parte ideal, porque no en la parte real. Pero bueno, ahí espero que sea publicado, está ahorita en revisión y espero que sea publicado, ¿sí? Porque trae ejercicios no crean que es como los libros que traen, el problema número 1, de forma sencilla, y luego, el resultado, y pongo ejemplos más complejos, ¿no? Ejercicios más complejos, no. Tiene 3 niveles de complejidad y están resueltos de cabo a rabo, es decir, paso por paso están resueltos. No hay paso que no esté resuelto, ¿sí? Entonces, pues espero que sea de utilidad para los chicos que van más adelante, para los chicos que apenas empiezan. Vamos a ver si es cierto. Ok, pero bueno, entonces, pues vamos a dejarla ahí, ¿ya? Y mañana seguimos viendo el otro método que se llama de múltiples tierras, ¿sí? Entonces, ahí lo dejamos ahorita, lo dejamos con esta parte, y empezaremos a ver también después de esto toda la cuestión de ¿cómo se llama? De cómo podemos disminuir el ruido, o sea, algunos métodos para reducir los efectos de ruido e interferencia. En uno de esos es precisamente el blindaje electromagnético, que es el que su compañero Héctor comentaba hace rato de cruzar los cables, ¿ok? Entonces, ahí la dejamos, chicos, y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.